vídeo. Bien, muy buenos días a todos y agradecer la presencia aquí con nosotros hoy de los miembros iniciales de lo que será el Consejo Asesor de esta idea, tanto Telefónica como Google, como CISE Banco de Santander y la Universidad de Extremadura. Repensar no es un proyecto, no es un proyecto tangible que podamos mostrar, es una actitud. Repensar es una actitud fundamentalmente de la que se derivarán seguro muchas cosas en el futuro, pero en la que inicialmente lo que queremos es darnos una oportunidad. Me habéis oído decir en algunas ocasiones que el tablero de juego ahora mismo en el mundo está cambiando. No creo que haya habido a lo largo de la historia ningún momento en el que se hayan producido tantos cambios al mismo tiempo. A lo largo de la historia ha habido siempre cambios. Es verdad que tardaban un poquito más que ahora, pero tantos simultáneamente no ha ocurrido nunca. Y si vas al espectro geopolítico a lo largo de todo el mundo, pues 3/4 de lo mismo. No hay nada que sea ya igual. Y en este escenario, pues muy probablemente lo que hasta antes de ayer o hasta ayer eran obstáculos, hoy se puedan estar convirtiendo en verdaderas oportunidades, ¿no? Por eso la idea de repensar, por eso convertir una idea en un planteamiento y un planteamiento en una actitud permanente en la manera y en el modo de analizar nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro, ¿no? Se trata de entender, en los tiempos en los que estamos reclamando tan vivamente la mejora de las infraestructuras físicas, véase el ejemplo de nuestro no tren, para la necesidad de reclamar la infraestructura física, pues hay que traer y recordar que en paralelo a la reivindicación de la infraestructura física hay que estar pensando en las infraestructuras del conocimiento y de la digitalización. Lo primero de esto, o lo primero de todo esto, como de casi todo, es intentar lograr el más amplio consenso social. Detrás del consenso social debe venir luego el consenso político. El consenso político debe ser una consecuencia de un gran acuerdo social respecto a gestionar las prioridades de la gente. A mí me gusta siempre decir que lo más importante en política es conocer las prioridades de la gente para hacer las tuyas. Y en ese sentido, compartirlas. O la solución está en Europa o la solución será mucho más complicada. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es alinearnos con los objetivos estratégicos de la Unión Europea, que tienen que ver con la internacionalización, que tiene que ver con la interconectividad, que tiene que ver con la especialización inteligente, que tiene que ver con la innovación, con el desarrollo rural, con la competitividad,
con la cultura emprendedora, con el turismo, con la formación profesional, con la vivienda, con los jóvenes, con la igualdad, con el empleo. No se trata de inventar una nueva Extremadura, se trata sencillamente y solamente de repensar, de reflexionar y de hacerlo con cuanta más gente mejor sobre si nos gusta o no la realidad y sobre cómo podemos cambiarla. Como en 1998 hizo el presidente Rodríguez Ibarra, hay que repensar en nosotros, pero sobre todo con nosotros. Ese nosotros somos muchos, es muy amplio, tantos como se quieran sumar a este proyecto, que es más una actitud que un proyecto. De lo que les estoy hablando es de un proceso de escucha activa. Una escucha activa y una participación de personas y de colectivos para sistematizar las ideas, para sentar los cimientos de una plataforma global, para crear conocimiento, para incubar talento, para servir de motor de la economía y de progreso social. Todo esto, de inicio, se articula en compartir un proyecto de inteligencia colectiva a través de elementos y de escenarios que nos permiten poder estar en contacto con mucha gente, que es nuestro deseo, ¿no? Eso es www.repensar.es y eso es lo que intentamos hacer a partir de ahora, agradeciendo a quienes nos acompañan en esta andadura, que vayan a ser nuestro principal sustento como consejo asesor y pidiéndole a todo el que quiera sumarse a participar el inicio de un camino que no sabemos dónde nos conducirá, pero sí sabemos dónde no nos conducirá, y es a quedarnos en el mismo sitio donde estamos, porque este es un proceso que iniciamos sin marcarnos objetivos cortoplacistas, sino para saber que a partir de este momento, con un mundo que está permanentemente en cambio, tenemos que empezar a repensarnos. Y repensarnos es repensar nuestra universidad, repensar nuestra sanidad, repensar nuestra agricultura, repensar nuestra educación, repensar nuestra cultura. Evidentemente, esto es incompatible con los procesos electorales cada 4 años. Por eso esto no es de nadie y por eso es una plataforma que se pone a disposición de la sociedad extremeña para todos aquellos que coincidamos con que es necesario plantearse un cambio profundo en la manera de hacer frente al futuro. Que no nos lo escriban, que no nos lo dirijan y que no nos lo definan. Que lo dirijamos, que lo escribamos y que lo definamos nosotros, conjugado en la primera persona del plural y entendiendo que están muy bien los lamentos, pero no se vive de lamentos. Están muy bien las percepciones cortoplacistas, pero el corto plazo puede alimentar el cuerpo, pero les aseguro que no va a alimentar nunca el futuro. Y en ese sentido, pues hoy iniciamos esta andadura con la plataforma, con esta plataforma que presentamos en sociedad y con este grupo de personas que nos van a ayudar a intentar sacarle a partir de ahora todo el provecho posible a esta actitud permanente de estar representando o repensando Extremadura. Sois un claro ejemplo porque los medios de comunicación hace tiempo que se están repensando a sí mismos. Pues lo que han hecho los medios lo tenemos que hacer o lo tiene que hacer también el resto de la sociedad, ¿no? A veces uno tiene la sensación cuando escucha determinadas cosas que ocurren como que si formaran parte del pasado ni siquiera reciente, a pesar de que están ocurriendo ahora, ¿no? Hay informaciones que suenan tan antiguas que es señal de que en algunas cosas pues nos hemos quedado frenados y hay que bajar el freno de mano y desfrenar nuestro presente para poder acelerar en la conquista de nuestro futuro. Tienen la palabra las personas que nos van a acompañar en este camino y que representan, ya he dicho, a la Universidad de Extremadura, a Telefónica, al Centro Internacional Santander Emprendimiento y a Google España y Portugal. Rector. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenos días y, en primer lugar, agradecerte la invitación y felicitarte por esta iniciativa. Participaba yo hace un par de días en un curso de verano de la Universidad de Extremadura junto con la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste y el profesor de la cátedra Jean Monnet, Alejandro Cercas,
decía que la Unión Europea tiene el 7,5% de la población mundial, pero detenta el 50% del gasto social del mundo. Es decir, que el 7,5% de los ciudadanos del planeta tenemos el 50% del total del gasto social. Esta es una reflexión que deberíamos tener todos claros, porque aun así nos quejamos mucho de la situación en la que vivimos, pero debemos saber que objetivamente vivimos en el lugar más privilegiado del mundo. Mantener esa situación requiere, en nuestra opinión, un esfuerzo, requiere aplicar el conocimiento en favor de la sociedad y tener en cuenta que, como decía el presidente, a la velocidad que se están produciendo los cambios, o nos montamos en ese tren que va a una velocidad tremenda y que nos permite cambiar y está cambiando el concepto de todas las cosas, o nos vamos a quedar realmente desfasados. Ni la banca es en el 2018 como era en el año 2000, ni las cadenas de distribución son en el año 2018 como eran en el año 2000, ni el viajar y buscar un hotel o un lugar para alojarse es en el año 2018 como era en el año 2000. Hoy uno entra en una plataforma, habrá más, no voy a dar el nombre de ninguna, pero es conocida por todos, y se puede encontrar un lugar para quedarse digno en cualquier parte del mundo a un precio que antes no existía. Por lo tanto, los cambios se producen a una velocidad que o nos incorporamos a ellos o nos quedaremos desfasados. Y este cambio tiene que llegar también a la universidad. Miren, en Logroño, La Rioja, una ciudad pequeña, pues se creó hace muy poco tiempo una universidad online que se llama UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, que hoy tiene más de 45.000 estudiantes. La Universidad Pública de La Rioja tiene 6.000 y pico estudiantes, no llega a 7.000 y no es capaz de aumentar el número de estudiantes. Mientras que la universidad online ha multiplicado por 6 o por 7 el número de estudiantes de la universidad pública con muy poco tiempo de vida. 45.000 estudiantes está próximo al número de estudiantes que tiene la Universidad de Sevilla, es incluso superior al número de estudiantes que tiene la Universidad de Granada, con 500 años de historia, y es más de la mitad de los estudiantes que tiene la Universidad Complutense de Madrid. Quiero decir con esto que también en el mundo universitario la presencia de la tecnología de la información, la enseñanza online o semipresencial, hace que nuestro objetivo inicial, que era los estudiantes de nuestra tierra, de nuestra región, quede como objetivo fundamental, evidentemente, pero no como el único objetivo. Es decir, yo creo que las universidades públicas de cualquier parte del mundo, pero estamos en Extremadura y en España, tienen que empezar a mirar más de su frontera. De hecho, hay compañías que se dedican a poner online las universidades públicas de cualquier parte del mundo con un coste inicial cero para las universidades y luego obtienen sus beneficios cuando estas universidades acaban atrayendo estudiantes de otras partes del mundo. Una gran oportunidad para la Universidad de Extremadura, utilizar las tecnologías de la información para buscar estudiantes en Latinoamérica, que es un destino natural, cultural, histórico, donde todas las universidades españolas tienen prestigio y tienen reconocimiento y pueden extenderse a través de estas tecnologías de la información y atraer estudiantes con todo lo que ello significa y conlleva de otras partes del mundo. Por lo tanto, y para terminar, decir que ni la universidad ni la sociedad en la que vivimos es la universidad y la sociedad en la que nos hemos criado y en la que hemos trabajado hasta ahora. E incorporarnos a estos cambios es obligatorio porque si no quedaremos aparcados y quedaremos fuera de juego. Así que para mí es un honor, como rector de la Universidad de Extremadura, ponerme a disposición del presidente de la Junta de Extremadura para que, junto con todas las personas que participamos en este ambicioso proyecto, podamos poner negro sobre blanco ideas, esquemas que nos permitan ver el futuro y que nos permitan cambiar a la velocidad que la sociedad del siglo XXI debe cambiar. Y termino ya de verdad con la reflexión que hacía antes el presidente. Yo creo que esto es sobre todo una cuestión de actitud con C, es decir, una cuestión de actitud ante los cambios, una cuestión de actitud ante la innovación, una cuestión de actitud para compartir, para conectar, para poner en red y para que todos
juntos, aportando lo mejor que tiene cada uno, podamos construir una sociedad en la que quepamos todos. Creo que Telefónica, por ejemplo, que está aquí, que está excelentemente bien posicionada en Latinoamérica. Uno cuando se baja en cualquier país de Latinoamérica enciende el móvil y sale allí Movistar, 3G o 4G, a 4G menos, 3G más, pero bueno, sale Movistar rápido. Yo creo que es una herramienta también estupenda para hacer lo que queremos, para poner una universidad online y para poder poner una sociedad online en ese destino que es el mundo y especialmente Latinoamérica, donde somos cada vez más fuertes y debemos estar cada vez más presentes. Así que gracias, presidente. Me parece una magnífica iniciativa y yo creo que lo mínimo que podía hacer la Universidad de Extremadura es poner a disposición de esta región las personas que trabajan en ella, que quieran participar en este proyecto, porque nos jugamos el futuro y creo que la Universidad de Extremadura siempre tiene que estar en la vanguardia de ese futuro de Extremadura. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, presidente, rector y compañeros del Consejo Asesor de este proyecto. Para mí, como director general de Telefónica en este territorio, es un orgullo, un placer, primero, estar aquí con vosotros y poder participar. Cuando el presidente nos hizo llegar la idea de participar y de apostar por este proyecto, desde Telefónica no lo dudamos ni un solo segundo. En línea con lo que ya se ha dicho, creemos que es un momento crucial para la sociedad. Así lo entendimos en momentos de crisis, así decidimos invertir en España. Cada vez que tengo la oportunidad, lo digo, en esta tierra tenemos más vías de comunicación que son fundamentales para este y para muchísimos proyectos que ayuden a la sociedad en la tarea de la digitalización. Pues tenemos más fibra, en este territorio tenemos más fibra que la que hay en los mayores países europeos. Si sumamos toda la fibra que hay en Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal e Italia, si sumamos los 5 países, en España hay más fibra y en este territorio estamos en la media y por encima de la media nacional. Luego, no tenemos que esconder absolutamente nada. La digitalización va a permitir el que el talento se fije en la tierra. Creo que esta tierra tiene unas características magníficas. Extremadura es un paraíso dentro de España y tenemos que conseguir que seamos referentes. El proyecto nos plantea un reto que desde Telefónica entendimos que teníamos que estar desde primera hora en ello y es repensar cualquier solución que haya hacia el futuro. Hace un momentito compartía con el resto de compañeros y el presidente nos lanzaba el reto de saber, y es verdad, hoy día vivimos un presente que parece no miramos el futuro, pero el futuro es presente, no lo construimos día a día y ahora mismo en la sociedad en la que vivimos hay más preguntas que respuestas. Posiblemente este proyecto de globalización, de democratización de la participación de muchos actores sociales consiga obtener todo ese tipo de respuestas y facilitarla a la sociedad extremeña. Así que para Telefónica es un orgullo estar aquí. Nos va a tener, presidente, siempre contigo en este tipo de proyectos y en cualquier otro que sea hacer grande esta tierra y lo dicho. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentando contigo el proyecto y siéntete perfectamente dueño de contar con nosotros en cualquiera de las iniciativas que se tengan. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero, creo que en esta ocasión es obligado felicitar a Extremadura, felicitar a la sociedad y felicitar a su máximo representante, que es el presidente, por promover una acción como esta. Realmente una sociedad tiene que ser siempre el equivalente a lo que esta actitud plantea. Tiene que ser una sociedad emprendedora en sí mismo, lo que significa estar repensando continuamente cómo tiene que dar sus pasos, cómo tiene que ir generando futuro desde el mejor presente. Y creo que esto es esa actitud que decía el presidente, que además de actitud, pues seguramente le va a acompañar método.
Método no para un tiempo limitado, sino método para abrir y seguir abriendo nuevos métodos que en su momento sean los que haya que adecuar a las circunstancias. Porque la sociedad realmente lo que tiene que ver es cuáles son los entornos de su estrategia de crecimiento, dónde están sus mejores capacidades, y para eso hay que pensar, hay que analizar dónde están las oportunidades en donde se pueden proyectar esas capacidades, cuáles son los aliados. Y yo creo que aquí el presidente ha sabido aglutinar a aquellos que en estos momentos están ofreciendo todas las máximas capacidades de crecimiento en un mundo globalizado. ¿Cuáles son, digo, estos aliados? ¿Y cuál es la forma de generar iniciativas, validarlas y seguir avanzando? Y todo eso, y esto creo que es lo que nos hace pensar el hecho de que la universidad tenga que estar aquí presente, que es fundamental, se tiene que basar en dos pilares. El pilar del conocimiento, es decir, realmente la materia prima más importante para nuestro planeta es el conocimiento. Y ese conocimiento no está en ningún lado, está en todos los lados. Lo que hay que saber, por tanto, es que no hay entornos privilegiados, sino que hay que poner actitudes para ganar el mejor talento y atraerlo a trabajar con nosotros, en beneficio de todos. Por eso es tan importante que esté la universidad aquí, por eso entiendo yo que es el que estemos nosotros aquí como un centro dedicado a potenciar el emprendimiento y la innovación en la sociedad, desde un entorno universitario, desde una entidad privada como es el Banco de Santander o desde una comunidad como pueda ser esta. Y eso es fundamentalmente lo importante, el conocimiento. Pero el conocimiento, ya digo, está en todos los lados y se puede adaptar, solo es posible a través de un vehículo, y el vehículo son las personas. Por eso es tan importante que este proyecto también mire el valor de las personas como clave fundamental. Es importante que fundamente y se base en una permanente formación, educación de las personas al máximo nivel de lo que la sociedad requiere, que es, por un lado, también el mantener ese conocimiento de vanguardia, pero por otro lado también el tener para las personas la actitud adecuada para que pueda aprovechar el conocimiento en beneficio de todos los demás. Creo que si con esas bases el desarrollar acciones para formar, educar personas en valores sociales y aprovecharlos además para potenciar el conocimiento, allá donde estén, es clave. Aprovechar todas las estructuras que ya existen y hacerlas crecer con apoyo de esas personas es clave, y yo creo que aquí es importantísimo toda la estructura que ya seguramente tiene la sociedad, fundamentalmente en la pequeña empresa, que es la que puede ser capaz de hacer crecer toda la trama social. Y tercero, abrir oportunidades para nuevo talento que germine iniciativas nuevas en esta sociedad y que las haga crecer. Yo creo que con esas bases se sintetiza todo, pero gracias a una idea, gracias a una iniciativa, gracias a una actitud, será posible. Y por lo tanto, yo creo que, volviendo al inicio, felicidades, presidente, porque es una iniciativa que todas las sociedades deben tomar. Gracias. Pues muy buenos días, presidente. Gracias por invitarnos. Hace unos minutos pues me decía el equipo del presidente, tienes que decir unas palabras. Y la verdad que no tenía preparado. Y ahí corriendo me he preparado, ¿qué puedo compartir yo con el presidente, con los compañeros que nos acompañan en el Consejo y con la prensa? Y quería compartir con ustedes una reflexión que hacía anoche. Si quieres venir a Mérida desde Madrid y tienes que estar aquí a las 9:30, tienes que venir el día de antes. Esto hay que arreglarlo. Y claro, si vengo el día de antes, no podía perder la oportunidad de asistir anoche a una representación del Teatro Romano.
realmente espectacular. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que tienen aquí, pero es absolutamente espectacular. Y ayer, como saben, tocaba Rafael Álvarez el Brujo y la obra sobre Esquilo. Y hacía un repaso de la tragedia griega, de la mitología griega. Y en ese repaso también iba desplazándose por unos lugares míticos y hablaba del templo de Apolo en Delfos. Seguramente que ustedes conocen la famosa frase que uno puede encontrar allí que dice: «Conócete a ti mismo». Y cuando escuchaba eso anoche decía, en el fondo eso es repensar Extremadura también. Una actitud, ha dicho el presidente y los compañeros del Consejo Asesor. Una actitud, conócete a ti mismo. ¿Y a dónde lleva el conócete a ti mismo? Que unos atribuyen a Sócrates, otros atribuyen a Tales de Mileto, otros atribuyen a Heráclito, no se sabe. Pues lleva a dos cosas fundamentalmente, que también ha dicho el presidente. Una, a tener el control, a decidir tu futuro. Y otra, a conocer las capacidades, hasta dónde puedo llegar. Y en segundo lugar, ¿a dónde quiero ir? ¿Hasta dónde puedo ir? Y eso, como digo, creo que es lo que hace repensar Extremadura. Es fantástico el que, y ahora la tecnología lo permite, ¿no? Esta idea, que felicito de nuevo, de no solo que la clase política decida a dónde hay que ir, sino que con la inteligencia de la multitud y la inteligencia colectiva, todos pensemos juntos a dónde queremos ir, cuál es nuestro modelo de desarrollo de futuro. Y eso la tecnología lo hace más fácil hoy día, el aglutinar toda esa inteligencia colectiva. Como puede ser, pero nosotros estamos encantados de estar aquí, de participar, de abordar con Extremadura a dónde queremos ir, qué queremos ser. Y hay una cosa que me sorprendió y le felicito también, presidente, y eso que hemos hablado de la filosofía griega, ¿no?, de Sócrates, que estableció pues, esa filosofía política y la primera ética política. Los políticos, desgraciadamente, en su mayoría, piensan a corto plazo. Y a mí la impresión que tengo como ciudadano es que a veces en los debates que vemos en los medios de comunicación, que reflejan lo que ocurre en la realidad, no porque ellos se lo inventen, es un debate de muy corto plazo. Pero no hay nadie hablando hoy día del problema demográfico que tiene España, del envejecimiento, del modelo energético, del cambio climático. Hay que pensar con visión de futuro. Y creo que la tecnología, como digo, lo permite. Fíjense ustedes, hoy día 3.400 millones de personas dicen aproximadamente que están conectadas a Internet. Creo que nunca, en ningún momento de la historia, tantas personas han estado interconectadas como lo están hoy día. 3.400 millones es mucho, sí es mucho, pero si ustedes piensan que es menos de la mitad de la población del planeta. ¿Se imaginan ustedes cómo podemos construir un mundo en el que toda esa población que todavía falta por volcar su talento en la red pueda aportar, pueda ayudarnos a repensar qué mundo queremos, ¿no? Termino de nuevo felicitando al presidente por esta iniciativa, a todo el Gobierno de Extremadura, a los compañeros que participan en el Consejo Asesor, y estoy seguro que cuando la clase política y los ciudadanos juntos trabajan y piensan en conjunto y en común, es imposible no tener éxito. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, yo tenía una pregunta, sobre todo, estamos hablando de la tecnología, mirar al futuro, pero a la vez estamos en un país, esto no es solo Extremadura, es España, incluso diría parte de Europa, en el cual durante los últimos años ha caído la inversión o el dinero que se destina a I+D+I, fundamental para este tipo de iniciativas. Está muy bien lo de pensar, pero también hay que aplicarlo después con otro tipo de políticas, porque si no, vemos centros que se cierran en Valencia, investigadores que se tienen que ir al extranjero. En algún momento tiene que haber un punto de inflexión también en lo económico, para que esa gente sienta atractiva a quedarse aquí, ese talento del cual tanto se ha hablado. Más que una pregunta, es una reflexión que suscribo. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle sobre otro tema, pero que va un poco hilado a la necesidad de repensar en el futuro, y en ese futuro está la reforma de la financiación autonómica. Ayer hubo un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primero del nuevo Gobierno, con la nueva ministra. No sé qué valoración hace. Bien, alguna valoración positiva en el bien entendido de que
una vez que hemos llegado a la conclusión de que en el corto no puede haber un nuevo sistema de financiación, porque no se dan en estos momentos en el Parlamento las circunstancias que lo permitan, yo creo que no sería bueno para las comunidades autónomas, y si no es bueno para las comunidades autónomas, no sería bueno para España, el que sea un modelo aprobado con la mitad más uno. O sea, los modelos de financiación deben de tener un amplio apoyo detrás si quieren ser estables en el tiempo, ¿no? Eso hace que vayamos a una reforma de lo que tenemos. Y una parte importante de esa reforma era que la senda de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, la Unión Europea nos permitiera flexibilizarla, ¿no? Una buena noticia el hecho de que se plantee o se ponga encima de la mesa para el año 18 y año 19 una flexibilización en los objetivos de cumplimiento de déficit, que en ningún caso significa que no se quiera cumplir. Significa sencillamente que queremos que se flexibilice el ritmo de cumplimiento, ¿no? Estamos, como está Extremadura, desde el minuto 1 firmemente comprometidos con ese objetivo. Empezamos la legislatura muy cerca de 3 puntos de déficit, estamos por debajo del 0,9 en estos momentos y estamos empeñados en hacer el cumplimiento de déficit porque es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Y unas cuentas saneadas para que no se encuentren hipotecado permanentemente su futuro, ¿no? Lo de ayer es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber pasos, a ver cómo se plantea la corrección de las liquidaciones del año 2016, cuáles van a ser las entregas a cuenta para el año 2019, si hay o no presupuesto, lo cual es una interrogante evidente que todos deberíamos de hacer el esfuerzo necesario para intentarla resolver lo antes posible, ¿no? Porque creo que, ya digo, sería bueno para todos, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades, y la oportunidad de un país creciendo en los entornos del 2,5-3 puntos por ciento hay que aprovecharla para generar, por un lado, igualdad de oportunidades, pero por otro, fortalecer nuestra economía y fortalecer aquellos sectores más claramente intensivos en mano de obra para lograr que la gente tenga empleo y que los salarios puedan adecuarse a lo que todos pretendemos, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el horizonte está clarísimamente diseñada una línea, y es la de sacar los salarios de la situación que han tenido de absoluto bloqueo, y que no permite, además, que muchos trabajadores y trabajadoras con empleo, incluso empleo estable en muchos casos, puedan formar parte de la economía real, puesto que no tienen capacidad de consumo con salarios de varios cientos de euros, ¿no? Pero, en cualquier caso, ayer fue un día importante donde se buscó o se intentó buscar el máximo de consenso posible. Quedan todavía más reuniones la semana que viene y luego está el techo de gasto y la regla de gasto que habrá o que tendrá que ser votada en las próximas semanas y en los próximos meses. Esperemos que haya un ataque de cordura y se puedan sacar hacia adelante. Buenos días. Otro de los temas de los que se ha hablado también a lo largo de toda la legislatura ha sido las zonas de gran afluencia turística, la apertura de festivos comerciales. Ayer hubo novedades al respecto. Me gustaría conocer, presidente, qué valoración hace. Pues, como es obvio, absoluto respeto por la independencia judicial. La democracia se construye desde la independencia y separación de poderes, y cuando los jueces te dan la razón la tienes, cuando te la quitan no la tienes. Y ante una sentencia que evidencia un criterio y que tiene la responsabilidad en casación de tomarlo, es un criterio diferente del que tuvo la Sala en primera instancia, pero en cualquier caso el que cuenta es la decisión que el Tribunal Supremo ha tenido, ¿no? Nosotros la respetamos y además facilitaremos inmediatamente la aplicación de esa sentencia judicial, ¿no? Vamos a esperar a ver qué ocurre con el resto de recursos que hay planteados. Y, hombre, sin haber entrado en el fondo de la cuestión, no me parece razonable que tengamos unas decisiones dispares de unas ciudades a otras, digo, por parte de la Administración, porque aquí nadie se obliga a abrir. Una cosa que tú facultes y luego la gente que abran o no abran, ¿no? Pero así a priori, y a bote pronto, tenemos que reflexionar sobre si de esta sentencia se derivara distintas legislaciones en función de las ciudades. Tendríamos que analizarlo, valorarlo e intentar consensuar una decisión final para resolver el problema. En cualquier caso, ahora lo que hay es una sentencia que evidentemente se va a cumplir y se va a cumplir con carácter inmediato por nuestra parte. Sí, sí, sí. ¿Vale?